Amén, amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar en la casa del Señor? Si se siente bendecido, dígale al hermano que está ahí al lado, el que está delante, atrás de usted, no tiene que salir muy lejos, solamente ahí mismo, alrededor suyo, dígale, estamos agradecidos que el Señor nos ha amado y estamos aquí con el propósito de exaltar su nombre. Muy bien, después de que salude a nuestros hermanos, puede tomar asiento y bueno, vamos a comenzar con el buenos días, ¿verdad? Buenos días, iglesia, buenos días. Bendiciones y bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Hemos estado llevando una serie a través de, para aquellos que es primera vez que están aquí con nosotros, hemos estado llevando una serie ya por 32 semanas, de hecho, en el Evangelio de Marcos, y estamos en el Marcos capítulo 12, y vamos a retroceder un poco a lo que vimos hace 2 semanas. Hace 2 semanas estuvimos enfocados cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén en su última semana antes de ir a la cruz del Calvario. Hemos visto en el capítulo 12 del libro de Marcos que varios grupos en esa semana, desde que Cristo entra por Jerusalén, entra por las puertas de la ciudad, varios grupos comienzan a acercarse al Señor Jesucristo. Pero no comienza, y especialmente los grupos que se acercaron a él, era de los líderes religiosos de esa época. Y no se acercaron al Señor Jesucristo porque querían hacer preguntas, porque querían aprender. No se acercaron con eso. Vamos a ver hoy realmente a lo que se acercaron. Así que esos diferentes grupos se alinearon con preguntas, no para aprender de Jesús, sino para atrapar a Jesús. Querían hacerle preguntas con el propósito de agarrarlo en un error para que él pudiese ser apresado, para que lo pudieran detener los soldados romanos. Y ese era el propósito de los líderes religiosos del pueblo de Dios. Atrapar al Hijo de Dios mismo, aun cuando ellos sabían que era el Hijo de Dios. En otras palabras, no les importaba que era el Hijo de Dios mismo. Lo único que ellos querían era estar seguros que el beneficio de ellos que recibían del Imperio Romano no lo perdían. Así de que, no sé si alguna vez usted ha estado en una situación así. Cuando alguien le hace preguntas a usted, yo le llamo a esto preguntas trampas o preguntas engañosas, donde no importa cómo usted responda, la persona que le hace la pregunta muchas veces en realidad no busca que usted le diga la verdad, sino más bien lo que busca es como arrinconarle a uno. No sé si alguna vez les ha pasado, pero déjenme darle algunos ejemplos de ese tipo de preguntas engañosas o preguntas trampa. Por ejemplo, si usted está en el trabajo y alguien le pregunta a usted después de una reunión importante del trabajo, entonces ¿estás de acuerdo con la decisión del jefe o con la de nosotros? ¿Qué sucede cuando alguien le hace esa pregunta? Si usted le dice, sí, estoy de acuerdo con la decisión del jefe, los demás compañeros de trabajo van a decir, a este le gusta andar ahí detrás del jefe para quedar bien. Y si usted les dice, no estoy de acuerdo con la decisión del jefe, uno de ellos se va a ir a chismear y le va a decir al jefe y lo va a poner en mal a usted. O sea que no importa cómo usted responda, es una pregunta trampa o una pregunta engañosa con el propósito de hacerle quedar mal a usted y quedar bien ellos. Otra pregunta engañosa o pregunta trampa es como cuando alguien le dice a usted en el trabajo, ¿por qué no mencionaste esto antes? ¿Porque se te olvidó o porque no te importó? Pero a veces también en la casa nos hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Porque se te olvidó o porque no te importó? Cualquiera de las dos cosas que usted diga, está frito usted, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas va a quedar usted mal parado. Y en la familia sucede mucho esto, donde a veces nos hacen la pregunta, bueno, ¿de qué lado estás? ¿Del mío o de ellos? Entonces, cualquiera que sea la respuesta, sin importar tu respuesta, ya vas a herir a alguien. Si dices que estás de parte de una persona,
esa persona se va a sentir bien, pero hieres a la otra persona y viceversa. Otra pregunta, ¿entonces me amas más que tu trabajo? ¿Se han escuchado alguna vez esa pregunta? No, ustedes aquí no, aquí en la iglesia no. Los hombres de aquí de la iglesia nunca hacen eso. Entonces, ¿me amas más que tu trabajo? No es realmente una pregunta de amor, sino es una pregunta de control, de inseguridad. Otras personas dicen, si de verdad te importara, sabrías lo que me pasa. ¿A poco no lo sabes? La trampa es que ya estás condenado a fallar cuando te hacen ese tipo de preguntas, porque ninguna respuesta va a poder satisfacer a esa persona. Y ese es el tipo de preguntas que en el capítulo 12, de hecho desde el capítulo 11 le vienen preguntando a Cristo, más o menos el mismo estilo de preguntas, donde se sienten como trampas, porque en realidad no se trataba de un diálogo honesto. Y eso es exactamente lo que con lo que Jesús iba a lidiar, porque en el capítulo que llegamos hoy, capítulo 12, versículo del 13 al 17, llega otro grupo de personas. La semana pasada vimos cómo llegaron los sacerdotes del templo, los maestros de la ley y los ancianos. Ese era un grupo. Hoy en día van a llegar otro grupo, como aquellos no tuvieron éxito en tenderle la trampa con preguntas, llega otro grupo a tenderle la trampa con preguntas. Y el otro grupo que le llega a tender la trampa con preguntas son los fariseos y los herodianos. Ahora, cada grupo tenía una agenda específica porque buscaban lo que les convenía. La semana pasada vimos que le hicieron la pregunta, ¿quién realmente te dio la autoridad de tirar las mesas del templo y de limpiar el templo? Porque eran los sacerdotes, eran los ancianos, eran los maestros de la ley. Ellos querían que Jesús les diera la respuesta equivocada para acusarlo delante del pueblo. Hoy en día llegan en el versículo 13 los fariseos y los herodianos. Estos dos grupos venían juntos. De hecho, estos dos grupos normalmente se odiaban. Se odiaban porque eran totalmente opuestos. Y ellos vienen a hacerle la próxima pregunta trampa o la próxima pregunta engañosa. Ellos no buscaban la verdad. Hay muchas personas que te hacen preguntas en la vida que realmente no están buscando la verdad de ti, sino que están buscando que les digas lo que ellos quieren escuchar. Y eso era lo que estaba pasando aquí con este grupo de personas. Ellos querían atrapar a Jesús y su esperanza era que al responder, él cometiera un error y cayera en la red y así tuvieran ellos la razón para arrestarlo. Vean ustedes que después de que le hacen esa pregunta la semana pasada, donde le hablan del templo y todo eso, Jesús, la semana pasada vimos, le respondió con la parábola. Y cuando le responde con la parábola el Señor Jesús, al final de cuentas se dan ellos que lo que el Señor Jesús hizo es que cuando terminó de contar la parábola, ellos se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos, de que la parábola o la historia que Jesús les dio, la ilustración, los estaba acusando a ellos mismos. Entonces no se humillaron, no se arrepintieron, más bien endurecieron sus corazones. Y en Marcos 12:12, vamos a poner Marcos 12:12, dicen que el siguiente, en Marcos 12:12, dice que luego los sumos sacerdotes, que fueron los que le hicieron la pregunta la semana pasada, los maestros de la ley y los ancianos, procuraban prenderle, o sea, procuraban arrestarlo, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Dejándole, se fueron. O sea, no lo pudieron atrapar con esa primera pregunta. Ahora, esa primera pregunta más o menos sucedió el día entre lunes y martes. ¿De qué semana? De la semana de Pasión, de la Semana Santa. Sucedió más o menos el día lunes o martes. No pudieron atraparlo, pero más tarde, ese mismo día, otro grupo se presenta con una nueva pregunta. Y su meta era la misma, atrapar a Jesús. Ahora sí, veamos lo que nos dice nuestro texto que vamos a ver hoy en día. Marcos 12, versículo 13 dice, luego enviaron, noten ustedes una cosa, que a estos los enviaron a propósito, los enviaron con un plan. Había un plan.
había una estrategia. No hay cosa más, yo podría decir, satánica, que cuando una persona por maldad hace un plan con el propósito de dañar a alguien. Hace el propósito y dice, no, esto es lo que voy a hacer. Y voy a hacer que le duela, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Hay personas que tienen un corazón que está lejos de Dios. Y traman algunas cosas con el propósito de dañar. La meta aquí era el propósito, fueron enviados con el propósito de dañar, de atrapar a Jesús para crucificarlo lo más pronto posible. Y dice entonces que enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los herodianos o los partidarios de Herodes, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Ahora, primero vamos a ver aquí que vienen con palabras dulces. Miren lo que le vienen a decir en el versículo 14. Vienen con palabras dulces. Hay que tener cuidado a veces, hermanos, cuando... qué bonito que a uno le digan palabras dulces, pero a veces la gente que le dice, le endulza a usted el oído primero, es porque después de que le endulzan el oído le van a dar la cachetada, ¿verdad? A veces pasa. Hay que tener cuidado siempre con eso. Pero después de que le endulzan todo y le hablan aparentando respeto, después de eso le lanzan la pregunta trampa para intentar atrapar a Jesús. Y le dicen en el versículo 14, al llegar, estos que fueron específicamente enviados para tenderle una trampa, dice que en el versículo 14 dice que al llegar dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Fíjense ustedes, fíjense la salamería, ¿verdad? Tremendo. Sabemos que eres un hombre íntegro. Y sabemos, maestro, que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Estaban hablándole los fariseos, que eran los que más se dejaban llevar por las apariencias. Tremendo, tremendo. La maldad que puede haber en el corazón del hombre, cómo puede salir, ¿no? Cuando quieren algo específico para ellos, cuando están pensando en, yo quiero hacer esto, pero no importa si tengo que hacerlo de esta manera con artimaña. Y dice, sabemos que no solamente no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios. O sea, estaban ellos reconociendo que Jesús venía de Dios, de que Jesús enseñaba el camino de Dios de acuerdo con la verdad. O sea, estaban entendidos ellos quién era Jesús, pero recuérdense ustedes que los fariseos recibían cierta cantidad de dinero de parte del Imperio Romano, y los herodianos eran judíos que se habían hecho parte o se habían hecho a favor del partido político del rey Herodes, con tal de que también estar ellos cómodos y recibir ciertos beneficios del rey Herodes. Pero todos eran judíos, uno por un lado, el otro por otro lado. Los fariseos eran los hipócritas que siempre ellos aparentaban que no les caía bien el Imperio Romano, pero recibían pago debajo de la mesa del Imperio Romano. Ellos aparentaban estar del lado de su pueblo, mientras que los herodianos eran traidores porque estaban de parte del rey de Roma y no de su pueblo. Entonces le dijeron a él, Señor, tenemos una pregunta. Ahora, vean ustedes cómo ellos, ambos grupos, estaban interesados en la política del pueblo, y le hacen la pregunta, una de las preguntas políticas, ¿no? ¿Está permitido pagar qué? Impuestos. Pues tenía que ver con política este asunto. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos de pagar o no? Y entonces cuando le hacen esta pregunta a Jesús, nuevamente cada grupo tenía su agenda. Por ejemplo, lo voy a volver a mencionar, los fariseos eran líderes religiosos estrictos, devotos a la ley, tradicionales, pero resentían el poder de Roma, pero querían proteger la influencia que ellos tenían con el Imperio Romano porque les daban bajo la mesa. Los herodianos, en el otro lado, era un grupo político leal a Herodes, pero este grupo, lo que les importaba a ellos era mantener la paz bajo el rey, ¿no?
Ahora, cuando pensamos en esto, noten ustedes una cosa bien interesante. Si Jesús le decía sí, si Jesús respondía a esta pregunta, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Si Jesús decía sí debemos pagar, ¿con quién quedaba mal? Con los fariseos. Y los fariseos iban y le decían al pueblo que seguía a Jesús: dijo que sí hay que pagar impuestos, quiere decir que nos está traicionando. Pregunta trampa. Si decía que sí, era desleal a Israel. Y si decía que no, ¿quién era el otro grupo que estaba ahí? Los herodianos. Y entonces los herodianos, ¿qué iban a decir? Se está rebelando contra Roma, porque ellos estaban del lado de Roma. O sea, de que de alguna u otra manera ellos querían enjaular a Jesús en una trampa. Y Jesús, versículo 15, vamos al versículo 15, Jesús dice: sabiendo que fingían, respondió. Jesucristo conocía el corazón, como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros podemos decir alguna cosa y querernos convencer de algo porque lo hacemos frecuentemente como seres humanos. Pero si hay una cosa, mis queridos hermanos, la Biblia dice: hermanos, no cometamos el error. Dios no puede ser, ¿qué? Dios no puede ser burlado, porque a Dios no lo engañamos. El Señor Jesús conocía el corazón, y dice aquí en el versículo 15: sabiendo que fingían, respondió. ¿Por qué me tienden trampas? Se los dijo directamente, ¿no? Se fue directo a la yugular, se fue el Señor Jesús. ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Y le llevaron la moneda y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Vamos al siguiente versículo. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, le preguntaron. Y Jesús les dijo, verso 17, ¿de quién es esta imagen? Y Jesús les dijo: denle pues, porque ¿qué le respondieron ellos? Del César. Y les dijo Jesús: denle pues al César, ¿qué? Lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y lo que estos hicieron es que quedaron admirados. No podían creerlo, de que les había respondido con tanta sabiduría. O sea, él no quedó encerrado en la trampa, no cayó en la trampa que ellos le habían tendido en ese momento. Por eso, aun cuando ellos querían atraparlo, quedaron admirados. O sea, ¿de dónde saca esas respuestas? No, ¿de dónde viene? Obviamente la sabiduría de Dios, ¿no? Así que lo que hoy vamos a hacer es que vamos a ver algo importante. Hoy vamos a hablar de algo más que impuestos. Vamos a hablar de dar a Dios lo que es de Dios. Ahora van a decir ustedes: el pastor va a hablar de dinero. No voy a hablar de dinero, porque es ahí donde muchas personas se equivocan, con dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Le voy a decir rápidamente para que no piensen mal, ¿verdad? ¿De quién era la imagen en la moneda? Del César. ¿Y a quién le pertenecía? En Génesis dice que alguien carga la imagen de Dios. ¿Quién tiene la imagen de Dios? Nosotros. Dice la palabra de Dios que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿A quién usted le pertenece? Ahora, la pregunta no es a quién usted le pertenece, porque usted lo sabe. La pregunta es si usted vive su vida de forma como que usted realmente le pertenece a Dios. Porque usted tiene la imagen de Dios. Pagamos impuestos.
y esperamos ciertos beneficios. De la misma manera debemos de dar a Dios lo que pertenece a Dios para poder experimentar muchas esas de sus bendiciones. Y eso somos nosotros, es nuestro corazón, es nuestra entrega. Tú eres hecho a la imagen de Dios. Y muchas veces nosotros mismos no valoramos lo que somos. Es por eso que a veces nos comportamos o hacemos cosas que nos desvaloran como seres humanos. Nos desvaloramos nosotros mismos porque no entendemos lo que es el valor de llevar y portar la imagen de Dios. No importa quién sea, no importa sea cristiano, sea no cristiano, todos los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. No, note usted, no estoy diciendo todos los seres humanos son cristianos, pero todos los seres humanos portamos la imagen de Dios. Eso es desde la creación. Y no sé si te has dado cuenta de que todos los seres humanos amamos los beneficios de algo, pero no siempre nos gusta la responsabilidad que conllevan. No siempre nos gusta la responsabilidad que viene con el beneficio, ¿no? Amamos el privilegio de manejar, pero no el costo de la gasolina o del seguro del carro, ¿sí o no? ¿A quiénes les gusta pagar gasolina? Nadie, a nadie. Queremos la alegría y la cercanía de la familia, pero a veces no queremos sacrificarnos por la familia, no queremos tenerles paciencia o la humildad que a veces se requiere. Amamos las calles por las que manejamos, las autopistas por las que manejamos, el alumbrado público, la escuela gratuita para nuestros hijos, que en realidad no es gratuita. ¿Por qué? Porque se paga con los impuestos que usted paga. Los impuestos son su responsabilidad. Lo demás es el beneficio que usted recibe. Con todos los privilegios que disfrutamos en esta ciudad donde vivimos, tenemos la responsabilidad de pagar esos impuestos. Y lo mismo es cierto espiritualmente. Muchos quieren las bendiciones de Dios, porque si yo pido que levante su mano, todos la vamos a levantar aquí. Todos queremos la bendición de Dios, pero nos resistimos a la responsabilidad de rendir completamente nuestras vidas a Dios. Todos queremos paz cuando la vida es caótica. Todos queremos sentir gozo cuando el corazón está cargado de muchas cosas. Todos queremos perdón cuando la culpa nos pesa. Todos queremos vida eterna cuando enfrentamos la muerte. Esos son regalos increíbles que vienen de parte de Dios. Dios los ofrece gratuitamente, pero aquí es donde está la lucha. Mientras abrazamos las bendiciones de Dios y queremos las bendiciones de Dios, muchas veces nos resistimos a la responsabilidad de rendirle por completo nuestra vida a Dios. Pero queremos las bendiciones. Y cuando algo nos va mal, tenemos la tendencia a decir: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero me estoy rindiendo a realmente entregarle mi corazón a Dios, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y su corazón lleva la estampa ¿de quién? De Dios. Esa es la tensión que Jesús expuso en Marcos 12. Jesús no estaba hablando aquí del diezmo. Jesús no estaba hablando de ofrendas. Jesús estaba hablando del corazón de los fariseos y de los herodianos. Cuando Jesús les dice a los fariseos y a los herodianos y les dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes, el corazón de ustedes está tan lejos de Dios. Lo que necesitan ustedes para dejar de hacer lo que están haciendo, que era atraparlo a Él, engañarlo a Él, lo que ustedes necesitan hacer es entréguenle el corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, todo lo demás sigue por naturaleza. ¿No se acuerda usted lo que dijo la palabra del Señor, el Señor mismo en Mateo capítulo 6? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo Él? Todo lo demás será añadido. Automáticamente aquellas cosas de las que ustedes necesitan, ya yo las sé, dijo el Señor. Solo hagan su parte. En otras palabras, entreguen su corazón a Dios, entreguen su vida a Dios, entreguen su servicio a Dios, entreguen el todo de ustedes a Dios, y
todo lo demás vendrá por añadiduras. En otras palabras, vas a recibir las bendiciones y los beneficios, pero hay una responsabilidad, y mi responsabilidad es entregar mi vida a Dios. Entonces los líderes religiosos pensaban que podían atraparlo con esa pregunta sobre pagar impuestos, pero la respuesta de él fue mucho más profunda. La respuesta de él les llegó totalmente al corazón. Les recordó a ellos y también a nosotros que la vida no se trata solo de cumplir con nuestro deber al gobierno, pero se trata de reconocer la vida, mis queridos amigos y hermanos. Se trata de nuestro deber mayor es hacia Dios. Ese es nuestro deber mayor. Los impuestos pueden quitar nuestro dinero, pero Dios merece nuestro corazón. Dios merece nuestra devoción. Dios merece toda nuestra vida. Y hasta hoy, ¿cómo la has estado usando? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Así que aquí está el corazón de lo que Jesús estaba enseñando ese día. La vida no se trata solamente de darle al gobierno lo que el gobierno exige, sino que se trata de darle a Dios lo que Dios se merece. Nota que el gobierno te lo exige, Dios no te lo exige, Dios se lo merece. Tú naturalmente se lo deberías de dar, ese corazón, esa vida. Ese es el verdadero asunto, no los impuestos, sino nuestro corazón. Y en este pasaje encontramos cinco observaciones poderosas. Acompáñenme a ver cada una de ellas, que nos muestra dónde fallaron los líderes religiosos y cómo nosotros podemos responder de la manera correcta. Jesús aquí nos enseña que aunque vivimos con responsabilidades terrenales, nuestra responsabilidad más grande es darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Así que veamos juntos la primera observación poderosa. Lo primero que vemos aquí es un plan malvado. Están tramando un plan malvado los fariseos y los herodianos. Como lo dije anteriormente, estos ni siquiera se querían, se odiaban. Se odiaban totalmente porque unos pretendían estar a favor del pueblo, otros pretendían estar a favor del imperio romano. O sea, se odiaban, pero cuando tenían un enemigo en común, ¿qué hicieron? Se unieron. Y aquí dice la frase donde dice que le enviaron. En el griego original dice no es casual. No es una frase casual, sino intencional. Los enviaron intencionalmente. Significa que enviaron a alguien con propósito, con una misión. Esos líderes religiosos planearon cuidadosamente ese momento. No tenían curiosidad, como lo dije anteriormente, por aprender lo que Jesús los iba a enseñar, sino que estaban haciendo una pregunta que no era sincera. Estaban tendiéndole una trampa. La misión de ellos era atraparlo. Y vivimos en un mundo que esto no es nada raro. Tarde o temprano, todos nos encontramos con personas con malas intenciones. ¿O nunca se ha encontrado usted con personas con malas intenciones? Tarde o temprano nos encontramos con gente que no se preocupa por cómo sus acciones afectan a otros con tal de conseguir lo que quieren. Y ese era el caso de estos líderes religiosos. En otras palabras, era el plan malvado. En los negocios, algunos mienten o hacen trampa para obtener ganancias. En las familias, algunos provocan conflictos solo para quedar bien con ellos mismos. El corazón de Jesús, en medio de esa trampa, me pregunto yo, ¿cómo se habrá sentido Jesús viendo que a la gente que él había venido a salvar, que eran parte del pueblo de Israel? ¿Cómo se habrá sentido Jesús cuando Jesús sabía lo que estaban haciendo a propósito? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría usted de una persona que usted menos lo espere? ¿Se sentiría usted traicionado? Quizás se sentiría usted herido, triste por la ceguera de las personas. Jesús sintió el rechazo de estas personas. Cada trampa, escuche esto bien, cada trampa que le estaban tendiendo a Jesús apuntaba a la cruz. Porque todo lo que ellos querían era atraparlo para apresarlo, juzgarlo
y crucificarlo. El domingo, bendito el Rey, hosana, bendito al Rey que viene. El viernes, crucifícale. Entre el domingo y el viernes, preguntas trampas para tratar de atraparlo. ¿Cómo se habrá sentido Jesús sabiendo que eso era lo que estaban haciendo? Sabiendo ellos, él sabía que ellos sabían que él era el Hijo de Dios, lo vimos la semana pasada, y aquí se los vuelve a decir: ¿por qué me están poniendo trampas? Ellos tuvieron que haber dicho: este nos agarró, ya no lo hagamos más. No, siguieron haciéndolo, porque ellos tenían un propósito malvado. Él sintió el rechazo, y aún así, lo que me asombra de esto es que Jesús no reaccionó con ira, ni se retiró derrotado. Jesús respondió con sabiduría, con claridad, con gracia. Aunque vinieron con malas intenciones, Él estaba siempre dispuesto a perdonarlos si Él se arrepentía. Qué importante es que nosotros aprendamos a perdonar personas que en algún momento quizás nos han hecho algún tipo de daño. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofenden? Dios nos llama a algo muy diferente. Dios nos llama a ser sinceros, a ser honestos, a hablar la verdad en amor. Y cuando nuestras palabras vienen de un corazón lleno de amor e integridad, nuestras palabras reflejan el corazón de Dios. Nuestras acciones reflejan el corazón de Dios, porque es Él que nos estampó a nosotros. Es la estampa de Dios la que cargamos con nosotros. Es la imagen de Dios la que cargamos con nosotros. Número 2, no solamente tenían un plan malvado. Número 2, traen el halago desvergonzado. O sea, no les dio vergüenza traer el halago que sabía que lo estaban haciendo. Maestro, sabemos que eres, sabemos lo que haces, sabemos que vienes de Dios, sabemos que enseñas como Dios quiere que enseñes. O sea, al principio nuevamente esto suena respetuoso. Le llamaron maestro, le dijeron que era hombre íntegro, incluso admitieron que no se dejaba controlar por lo que la gente pensaba. O sea, todo bien bonito, le endulzaron el oído primero, pero Jesús ya sabía lo que traían en el corazón. O sea, es un halago desvergonzado. ¿Por qué? Porque no era un halago sincero. No sé si alguna vez alguien le ha dicho a usted cositas bonitas y detrás de usted se va y habla pestes. Pero como que se siente feo eso, ¿no? Aquí te dice: mire, pastor, usted, qué predicación, pastor. No, en 28 años quiero decirle que ya esas me las sé de memoria. Dios quiere que seamos genuinos, no como estos fariseos y los herodianos. Dios quiere que seamos genuinos. No quiere decir que usted nunca va a poder halagar a alguien. Claro, puede halagar a alguien, pero cuando usted halague, sea genuino, sea sincero. Diga las cosas porque realmente las siente en su corazón. Y si después de que usted le da un halago a alguien, no se dé la vuelta y haga lo que hacían estos, que era ir y hablaban mal de él y tramaban las trampas y tramaban las preguntas. No, Dios quiere que seamos nosotros personas sinceras, que no tengamos ese engaño en nuestro corazón. Número 3, y ahí viene la pregunta engañosa. La pregunta engañosa era lo de los impuestos. Y por eso les mencioné anteriormente, le dicen: es lícito dar al César. Lo que querían era agarrarlo. Si decía sí o si decía no, eso no importaba. Iba a quedar mal de una o de otra manera. Pero quiero que usted note una cosa, que donde dice ahí, esa parte donde dice, en ese pasaje, donde ellos querían darle, le hacían las preguntas con la intención de atraparlo, en el griego, el verbo atrapar en el versículo 13 transmite la idea de cacería, era de cazar. Así como se pone una trampa para atrapar un animal, así mismo era el anhelo y la intención de ellos. Vamos a atraparlo, así como cuando querían atrapar un león en esos tiempos o un animal X. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo ellos. No estaban buscando la verdad. Estaban tendiéndole una trampa como tenderle una trampa a un animal. Eso es lo que el griego refleja aquí.
Y en el versículo 15, mas él percibiendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Qué es la diferencia de ser sincera a ser hipócrita? ¿Sabe usted de dónde viene la palabra sincera? La palabra sincera, ¿a cuántos de ustedes les gusta cocinar frijolitos en ollas de barro? Ah, ¿no les gustan los frijoles? Ay, hermanos, si me van a preocupar ustedes, ¿eh? Yo soy frijolero. Frijolero como no hay, ¿eh? Yo puedo comerle frijoles en la mañana, en la mediodía y en la tarde. A mí denme frijoles y yo soy feliz. Pero esas ollitas de barro, los frijoles saben más ricos cuando se hacen en ollitas de barro. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, cuando la persona iba al mercado y decía, ay, necesito una ollita de barro, vamos a comprar una ollita de barro, lo que la persona tenía que hacer es agarrar la olla de barro y la ponían hacia el sol. ¿Por qué creen ustedes que la ponían al sol? Era la prueba del sol, la prueba de la luz. ¿Sabe por qué? Porque si la olla de barro se había quebrado, los que hacían las ollas de barro lo que hacían es que las pegaban con cera. Y entonces las pintaban encima. Y cuando el cliente iba y ponía la ollita de barro con los frijoles, ¿verdad? Que era una pérdida terrible, pues se perdían los frijoles. Entonces ponía la ollita de barro y cuando se calentaba, ¿qué era lo primero que se derretía? La cera. Y entonces la ollita... Entonces la gente tenía que comprar la olla de barro y ver si la olla de barro era sincera, sin quebraduras, si era original, si era sincera o si era correcta. De ahí viene la palabra sincera. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado eso, pero es importante. Es importante saber que Dios quiere que nosotros seamos personas sinceras. Que seamos personas que estamos trabajando en aquellas quebraduras que tenemos, pero con Dios. Porque Dios sí nos puede reparar totalmente y correctamente. Porque Dios sí puede tratar con nosotros de una manera diferente. Ellos no estaban siendo sinceros. La pregunta era engañosa. Pero Dios espera sinceridad de parte de nosotros. Y en el momento que ellos están tratando de tenderle la trampa a Cristo, la respuesta de Cristo fue perfecta. No pudieron acusarlo. No pudieron acusarlo. Número 4, la respuesta fue perfecta y les pidió la moneda. Les pidió la moneda. Y les dijo, ¿de quién es la imagen? Y ya vimos eso. Jesús no cayó en la trampa de ellos. Con calma, con sabiduría, pidió una moneda y al sostenerla simplemente preguntó, ¿de quién es esta imagen? De César. Entonces vino su respuesta perfecta. Den al César lo que es del César. Si el César les pide sus impuestos, paguen sus impuestos. Y den a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios está en ustedes. Ustedes le pertenecen a Dios. ¿Qué respuesta esa? O sea, cada vez que leí este texto esta semana, porque me gusta leerlo varias veces antes de predicarlo, con solo unas pocas palabras, Jesús desbarató la trampa. Y sí, tenemos responsabilidades aquí en la tierra, pagar impuestos, respetar las leyes, ser buenos ciudadanos, pero Jesús no se quedó ahí. Jesús elevó la conversación. El verdadero asunto no es el dinero, el verdadero asunto no son las monedas, el verdadero asunto son los corazones de las personas. Esa moneda tenía la imagen del César grabada en ella, lo que significaba que pertenecía al César. Pero nuevamente, Génesis 1:27 dice que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Tú tienes la imagen de Dios. Nunca digas, mi vida es mía, yo hago con ella lo que quiera. No, cuidado con decir eso. Porque hoy la tienes y Cristo te la quita mañana. Hoy mismo te la puede quitar. Nunca digas, mi vida es mía y hago con ella lo que quiera. No, tu vida no es tuya.
Tu vida le pertenece a Dios. Él sabe cuándo naciste, Él sabe cuándo te vas de este mundo. Así que entrégale esa parte de tu vida a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto, queridos amigos? Entregarle esa parte a Dios, cuando todo lo que vas a recibir son beneficios. Aquí es donde se vuelve personal el asunto. Podemos hacer todo lo correcto como ciudadanos, podemos pagar nuestras cuentas, podemos seguir las reglas, podemos ser respetuosos, pero aún así retener lo más importante, lo que le pertenece a Dios: nuestra devoción, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro corazón. Dios lo que quería era enseñar una lección y ver que la respuesta perfecta era porque Dios tiene tu corazón, quiere tu corazón, tu vida, tu adoración, su imagen esté estampada en tu vida. Y vemos al final, para concluir, la reacción superficial de estos hombres. Una reacción superficial. Están todos asustados. Dije, wow. Qué inteligente es este Señor. O qué inteligente Jesús, ¿no? Se maravillaban, dice la Biblia ahí, y quedaron admirados de él. Cuando Jesús dio esa respuesta, la multitud se quedó asombrada. Su sabiduría desarmó la trampa que ellos traían armada. Sus palabras fueron perfectas. No podían discutir de ninguna manera, no podían discutir contra él. Así que lo único que pudieron hacer fue maravillarse de él. Pero aquí está la tragedia. Se admiraron de su sabiduría, pero no entregaron sus corazones a Jesús. Esa es la tragedia. La tragedia es de decir, sí, yo sé que Dios hace cosas buenas, pero yo sigo viviendo mi vida como la estoy viviendo. No permitieron que Jesús transformara sus corazones. Lo respetaron, pero no se rindieron a Él. Son como aquellas personas que pasan por la iglesia y hacen reverencia, ¿verdad? El otro día estaba parado yo por aquí y alguien pasó por ahí, yo no sé si pensó, de total que se hincó y todo, hizo su reverencia. Y dice uno, bueno, ¿será que realmente el corazón también le pertenece a Dios? Porque hay mucha gente que hace reverencia cuando pasa por una iglesia, pero sus corazones están lejos de Dios. Jesús no quiere admiradores, hermanos. Ellos lo admiraron. Jesús no quiere admiradores, Él quiere seguidores. Jesús no quiere solo que nos asombremos, Él quiere nuestra rendición. Jesús, para Él no basta con aplaudir sus palabras el domingo y vivir a nuestra manera el lunes. ¿Lo tengo que volver a decir? Yo creo que no, ¿verdad? O sea, no hay que venirle a aplaudir al Señor el domingo y el lunes volvemos a vivir como vivíamos siempre. La verdadera transformación sucede cuando no solo respetamos, sino cuando lo invitamos a ser el que gobierna nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú tienes la imagen de Dios estampada en ti. Y voy a concluir con esto. Tal vez muchos de ustedes pensaron que iba a hablar, dar a Dios lo que es de Dios. Hoy va a hablar del diezmo el pastor. ¿Para qué vine? ¿Sabes que no tengo que hablar del diezmo? Si tu corazón está en Dios, tú sabes tu responsabilidad con Dios. ¿Tú quieres saber dónde está tu corazón? Dice la Biblia que donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Si mi tesoro está en mi dinero, o sea, yo no tengo que predicarte del diezmo ni nada de eso. Es por eso que aquí un día domingo, desde que empezamos lo de español y desde que yo empecé a pastorear aquí, nunca he tenido que predicar un día domingo de ese tema. Lo hacemos, lo hablamos en los discipulados cuando se hacen preguntas, etcétera. Pero yo no tengo que predicarte del dinero. Si tu vida le pertenece a Dios, todo lo tuyo es de Dios. Si tu vida le pertenece a Dios, yo no te tengo que estar empujando para eso. Tú lo haces voluntariamente. Así que no, si usted pensó que iba a predicar del dinero, no se preocupe. Pero sí te quiero decir, lo que Dios
quiere primero, porque de nada le sirve a Dios que tú le des tu dinero si tu corazón no se lo das. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dale al César lo que es del César. Ese es asunto tuyo con el gobierno. Pero dale a Dios ¿el qué? Tu corazón, tu vida. ¿Por qué? Porque está hecha a imagen y semejanza. Vamos a participar en esta mañana de la Santa Cena. Nuestros hermanos van a repartir en este momento los elementos de la Santa Cena. Y solamente quiero decir, si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, solo quiero animarlo, no participe de la Santa Cena, porque es importante que usted sea cristiano y que usted esté caminando en obediencia con Dios. Si usted no está caminando en obediencia con Dios, en este momento, mientras nuestros hermanos reparten los elementos, yo le quiero animar, y escúcheme bien esto, ese es el momento en el que usted puede ponerse a cuenta con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué siempre damos esta advertencia cuando participamos de la Santa Cena? Porque la palabra de Dios dice que la Santa Cena es una representación de el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y no lo podemos tomar ligeramente. Ese sacrificio que Él hizo aquel día en la cruz del Calvario fue con el propósito de que cada uno de nosotros pudiésemos recibir salvación y vida eterna. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, y leemos así. Ponemos adelante, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de nosotros, dice aquí, debe de probarse a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La razón por la que yo doy la advertencia es porque yo quiero evitarle que usted coma juicio y beba juicio para sí. Por eso quiero que usted, en el momento que nuestros hermanos nos guíen en una canción, que si usted quiere participar y hay algo que usted no se ha puesto a cuenta con Dios, hágalo en este momento. Vamos a entonar la mitad de una canción y vamos a meditar. ¿Hay algo en que yo me tengo que poner a cuenta con Dios? Vamos a poner esa última canción que teníamos antes del sermón. Mientras nuestros hermanos del grupo de alabanza cantan, le voy a pedir a usted que incline su rostro y usted se ponga en oración. Y dígale al Señor: Señor, hay cosas en las que tengo que ponerme a cuenta contigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Padre que estás en gloria, venimos delante de ti, Señor. Queremos exaltarte, queremos entonarte. Nunca se agotará La belleza de mi Señor siempre resplandece
siempre habiendo tomado este tiempo para meditar en la palabra del Señor en nuestros corazones, quiero decirle que después de esto el apóstol Pablo dijo en el mismo libro de Segunda y Primera de Corintios, dijo: porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan en recuerdo del cuerpo que fue sacrificado. Después de haber tomado el pan, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Señor, tu belleza es incalculable e indescriptible. Tu amor y tu imagen en nosotros es increíble. Señor, somos portadores de tu imagen. Ayúdanos a entender que pertenecemos a ti, que somos tuyos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará, no, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Y la belleza de mi Señor la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor.
siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Sí, Señor, tu belleza siempre resplandecerá en nuestras vidas, porque tú un día nos dirás, Señor, bien hecho, cuando estemos en tu presencia, Señor. En tu nombre, Señor, te damos gracias por haber estado en este lugar adorándote, glorificándote, Señor. Te bendecimos, Señor, y lo seguiremos haciendo por el resto de nuestras vidas. En tu nombre, Señor, amén y amén. Pan que está afuera pueden llevarlo, no hay límite, para eso es para llevarlo, así es de que pueden tomar el que gusten, ojalá que no quede nada, y al cabo recuerden, el pan no engorda, pueden llevar lo que ustedes gustan. Dios me los bendiga, estamos despedidos.